Cuestión 222. ¿Se puede exorcizar a distancia? Sí, se puede exorcizar a distancia, pues las oraciones referidas a Dios, Él las recibe y puede aplicarlas en cualquier sitio. Y por otro lado, el poder de atar y desatar se aplica al demonio esté donde esté, ya que se trata de una operación espiritual. Sin embargo, soy de la opinión de que el efecto del exorcismo realizado a distancia es menor. Pues el demonio, una vez que toma posesión de un cuerpo, usa los sentidos corporales de ese cuerpo. Y por tanto le atormenta todo lo que percibe a través de los 5 sentidos. De hecho, incluso estando presente el exorcista, no es lo mismo darle una orden mentalmente que darle la orden de modo que la perciba a través de ese cuerpo al que domina. El cuerpo en el exorcismo se convierte en el medio a través del cual le llega todo aquello que le atormenta y eso le debilita. En un exorcismo que se hiciera a distancia o en silencio, esos lazos de posesión sobre el cuerpo se irían cortando, pero el demonio se podría mantener fuerte más tiempo. Eso sin contar con que si el poseso está presente, el exorcista, al ver la reacción ante sus oraciones y acciones, puede insistir en aquello que ve que más le atormenta. Anexo a esta cuestión. Hoy día se sabe que Pío XII exorcizó a distancia a Adolf Hitler desde su capilla en el Vaticano. ¿Fueron útiles esos exorcismos? Sí. Por ese acto de potestad sagrada, los demonios tenían que alejarse de aquel dictador y quedaba una puerta abierta para que la gracia penetrara en él sin el obstáculo de la tentación demoníaca. Pero si la persona no aceptaba esa gracia, los demonios volvían enseguida y volvían a formar como un escudo para que la persona no escuchara la voz de su conciencia. Cuestión 223. ¿Es lo mismo condenación que infierno? No es exactamente lo mismo. Por condenación entendemos un estado personal, mientras que el concepto de infierno tiene la connotación de comprender la entera comunidad de los condenados y las relaciones que existen entre ellos. Ni siquiera los réprobos viven completamente separados e independientes entre ellos. Pues todo ser dotado de inteligencia y voluntad alberga dentro de sí el deseo de relacionarse con otros seres inteligentes. Toda alma, como todo espíritu angélico, siente un cierto gusto en la comunicación con otros seres también dotados de entendimiento. Y cuando digo comunicación puede entenderse como conversación. Esta palabra conversación puede parecer poco seria al hablar de altísimos seres angélicos, por naturaleza, pero ciertamente hasta las criaturas más sublimes conversan. No solo se comunican serios conocimientos, sino que también conversan. Pues ni la contemplación del universo inanimado, ni la contemplación del universo de los conceptos, ni el propio yo resultan suficientes para saciar ese deseo natural de conversación, de comunicación, la necesidad de que el yo se relacione con el otro. Incluso aquí en la tierra vemos que los humanos malos siguen manteniendo relación con otros hombres malvados porque, aunque la falta de virtud sea fuente de roces y peleas, el hecho de comunicarse supone una satisfacción. Y dado que observamos que aquí en la tierra incluso los malos no cortan esa relación de comunicación, salvo en pocas ocasiones, vemos que el placer de lo uno compensa los sinsabores de lo otro. Comunicarse supone una satisfacción aunque sea con una persona poco virtuosa. Si hubiera que poner un ejemplo que ilustrara esta situación, pondría el ejemplo de unos ancianos en un banco de parque. Pueden llevarse muy mal, pero raramente se rompe totalmente esa relación como para que decidan no verse más y no hablarse. Lo mismo sucede entre los seres condenados. Anexo a la cuestión. Esto ayuda a comprender por qué Dios mantiene en el ser a los condenados. Por un lado sufren, pero por otro la existencia, aun sufriendo, es preferible al no ser. Lo mismo que la compañía de dos hombres egoístas y carentes de virtud que se gastan jugarretas, ironías hirientes e insultos supone una compañía plagada de sinsabores. Así también la existencia de un condenado está plagada de sufrimientos, pero no exenta de algunos goces naturales. Hay en ellos sufrimientos que son constantes, el malo sufre por el modo que es el mismo, el único modo de abandonar ese sufrimiento sería abandonar su propio ser, pero otros sufrimientos van y vienen según los actos que ejerza la voluntad. En cualquier caso, ese sufrimiento constante no implica, como vemos en la tierra hasta con los hombres más perversos,
que no haya algunos placeres no sobrenaturales. Ese sufrimiento constante viene de que el malo continuamente ve el mundo y goza de él tal como es, según sus propios vicios, furia, celos, rencor, ambición, inquietud, etc. Durante la eternidad cada ser salvo o réprobo comprobará la verdad de la gran máxima operare sequitur esse, el obrar sigue al ser. Por eso Dios puso esta vida para aumentar el amor, porque lo dicho en esta cuestión para el sufrimiento del infierno es válido para el gozo en el cielo. Cada uno gozará según el amor que logró acumular en la tierra. Porque según ese amor y el resto de virtudes así seremos durante la eternidad y así veremos a Dios y gozaremos de él. Cuestión 224. ¿Creó Dios el infierno? No, el Creador no creó el infierno. No lo creó porque sin ningún condenado no existiría el infierno más que como concepto. Y dado que la condenación es en esencia un estado del espíritu, es evidente que Él no creó ese estado. Ese estado es obra de seres libres. Es imposible que Dios lo creara, porque significaría que Él podía crear un estado de tristeza eterna y sufrimiento en un ser personal, cosa que repugna a la bondad de Dios. Dios puede crear todo lo posible, pero no es posible que Él pueda crear el infierno pues Él no crea el mal. Dios no puede crear eso directamente y por un propio acto de su voluntad y seguir siendo bueno. El infierno fue creado por los condenados, cada condenado ha creado su propio estado de sufrimiento interno y entre todos ellos han creado el conjunto de todos los condenados que denominamos infierno. Es importante dejar claro que el Altísimo no creó el infierno, pues la imagen de un Dios capaz de crear y mantener ese infierno sería espantoso. Cuestión 225. Dios es el arquitecto del infierno. Es maravilloso observar que Dios que es Padre no quiso desasistir ni siquiera a los que de Él quisieron alejarse. Y de este modo no los dejó perfectamente abandonados a sí mismos, sino que impuso una serie de leyes que rigieran tanto ese estado de abandono como esa sociedad de réprobos. De forma que, aun queriendo ellos vivir completamente dejados de la mano de Dios, al estar obligados a vivir bajo esas leyes esenciales encuentren un cierto alivio en su fuego eterno, un cierto bálsamo en su desesperación. Y ya que este alivio y este bálsamo no podían venir directamente de Él, pues Él es para ellos una tortura, dispuso que al menos existiera una sociedad de réprobos. Es decir, una comunidad de seres personales que se comunican entre sí, intercambiando conocimientos, impresiones, sentimientos. Una sociedad de inicuos, sí, pero en la que los que son por naturaleza de más alta jerarquía pueden mostrar sus dones naturales a los inferiores. Una sociedad infernal en la que existen relaciones sociales, pues forman una verdadera sociedad. Sociedad formada por espíritus angélicos condenados y por seres humanos réprobos. Una sociedad que es inmaterial en los demonios, pero que es un lugar físico también después de la resurrección. Como se ve, se trata de una sociedad variada y compleja, gracias a la misericordia de Dios, pues aunque le dejaron Él no quiso que cada ser condenado quedara solitario para siempre. De todas maneras no se piense nadie que es esta sociedad como una ciudad animada y alegre. Muy por el contrario, las relaciones se reducen al mínimo, pues cada uno vive sumido en la furia y la tristeza, y el trato con los otros no es exquisito, sino por el contrario lleno de continuos sinsabores. Pero aún así esa sociedad existe, solo que con las relaciones reducidas al mínimo. Es como una sociedad en hibernación. Como un cementerio en el que los muertos en el espíritu no tienen mucho interés en comunicarse entre sí. Pero por poco que lo hagan, la eternidad es muy prolongada y estas relaciones existen. De todas maneras, aunque Él no creara el infierno, se observa que sí que existe una, digámoslo así, arquitectura del infierno, pues ni siquiera el infierno es dejado totalmente al libre albedrío de los condenados angélicos y humanos. Podemos afirmar que hasta los abismos del infierno entran dentro del señorío del Señor, no suponen un vacío en el dominio del Señor, hasta esos abismos son contenidos por la mano misericordiosa de Dios. Cuestión 226. ¿Podía haber hecho Dios el infierno peor? Como mera cuestión teológica uno puede imaginar un infierno peor, es decir, un infierno en el que los condenados no puedan comunicarse entre sí,
un infierno en el que se suspendan ciertos dones naturales y no pueda existir una sociedad infernal, etc. Pero, sin ninguna duda, no tengo la menor duda de que Dios mantuvo todos los dones naturales de los condenados y redujo el sufrimiento de cada uno al mínimo sin añadir nada más de lo estrictamente necesario por el ser de las cosas. Es decir, en el infierno cada uno sufre según los vicios y pecados que configuran su propia psicología, pero doy por seguro que Dios no ha añadido ningún sufrimiento más. Es decir, hablando de la arquitectura del infierno, el infierno contiene todos aquellos sufrimientos que es imposible quitar de su seno, pero ninguno ha sido añadido por la mano de Dios. Esto concuerda muy bien con la bondad infinita de Dios. La Trinidad es buena hasta con los condenados. Hay cosas que ni el Omnipotente puede cambiar. Por ejemplo, Él puede perdonar, pero no puede forzar el amor. Por poner un ejemplo de algo que no se puede cambiar, el amor es imposible forzarlo, no es un acto de mera creación, es algo libre. Uno ama o no ama, pero no se puede agarrar a nadie por el cuello y gritarle ámame. Hablar de una amnistía general de los condenados es no haber entendido cuál es la esencia de la condenación. Hay cosas que Dios puede cambiar a voluntad y otras no. Existe una arquitectura esencial del infierno que es así porque tiene que ser así, pero hay otras reglas y leyes de que rigen el infierno que dependen de la voluntad del Omnipotente. Por ejemplo, es imposible estar condenado y no estar triste, es imposible estar lleno de pecados durante toda la eternidad y no sufrir por ello. Pero Dios sí que determinó el que los condenados pudieran comunicarse entre sí, o que no perdieran todos los dones de su naturaleza. Como se ve, hay cosas que dependen del ser de las cosas y están regidas por la lógica, otras dependen de la voluntad del Creador. Así, por ejemplo, Dios creó las leyes de la física, pero no las de las matemáticas. Las leyes de la física son como la voluntad de Dios quiso, pero Dios simplemente conoció desde toda la eternidad las leyes de las matemáticas. Porque las leyes de las matemáticas dependen de la lógica y ni Dios puede cambiar la lógica. Ni el mismo Dios que creó todo el cosmos puede cambiar el hecho de que 1 más 1 igual a 2. Ese resultado es así porque es verdad, no por decisión alguna de nadie. Eso es válido incluso en el caso de que después de complicadas operaciones matemáticas el resultado verdadero sean dos números, uno negativo y otro positivo, como sucede a veces, en ese caso la solución verdadera son esos dos números. La lógica no es creación de Dios, y eso es válido tanto para las matemáticas como para algunos de los pilares esenciales e inconmovibles por los cuales el infierno se sostiene. Así Dios concedió a los demonios que aunque le hayan perdido a Él, al menos puedan distraerse con el conocimiento de la ciencia que pueden adquirir, y les impide que puedan torturarse unos a otros más allá de cierto límite, les concede el placer de la conversación, de las relaciones sociales y de enseñarse unos a otros partes de esa ciencia conocida con su naturaleza angélica. Puede parecer poco placer el del conocimiento, pero incluso aquí en la Tierra algunos hombres en las universidades dedican una vida entera con fruición a estudiar la historia del Imperio Romano o las matemáticas. Cuestión 227. Existe un cierto paralelismo entre los fenómenos místicos y los diabólicos. Sí, es algo ciertamente curioso el paralelismo tan grande que hallamos entre los fenómenos descritos en los libros de los místicos y los fenómenos preternaturales que produce el demonio en sus posesos. Muchas veces la gente me ha preguntado si Dios puede poseer a alguien. Con el tiempo me he dado cuenta de que el éxtasis es la antítesis de la posesión. En ambos casos se pierde la consciencia y el uso del propio cuerpo. Tanto las personas en éxtasis como en trance son usadas a veces para que hable a través de ellos otro ser, santo o demoníaco. En ambos fenómenos se puede producir la levitación. Alrededor de místicos y posesos se pueden producir olores agradables, a rosas, a perfumes, o en el caso del poseso desagradables, a azufre, a algo corrompido. Tener una visión puede provenir tanto de Dios como del demonio, ambos pueden producir tal fenómeno. Dios puede producir estigmas, el demonio produce a veces rasguños en el cuerpo del poseso, y alguna vez hasta estigmas.
El Espíritu Santo da a algunos el don de lenguas y el don de interpretar lenguas. También el demonio hace hablar lenguas desconocidas, asimismo el poseso entiende cualquier lengua. El don de profecía es un don del Espíritu Santo, pero también los pseudoprofetas pueden profetizar de parte del demonio. El santo puede recibir el don de curar, algunos brujos pueden recibir también poder de curar pequeñas enfermedades. La mirada del santo es especial, como especial es la mirada del hombre endemoniado, ambos a veces pueden penetrar las cosas ocultas de aquel a quien miran. Cuestión 228. ¿Por qué hacer espiritismo es pecado? Cuando me formulaban antes esa pregunta, respondía que cuando uno hace espiritismo siempre vienen los demonios. Ahora, después de años en esta materia del exorcismo, me doy cuenta de que no siempre es así. Cuando uno invoca el mundo de los espíritus podría venir cualquier entidad espiritual, ángeles, almas en general, demonios. Es pecado hacer espiritismo porque cuando uno llama a un alma en una sesión espiritista, en realidad, puede venir un demonio. Un demonio que puede poseer al que lo invoca o que puede engañarle al hablar con el que hace espiritismo. Y los engaños que contra la fe que puede sembrar un espíritu acerca de temas concernientes al más allá pueden ser un mal muy grande. Aunque estos engaños son poca cosa en relación a la posibilidad de sufrir la posesión. Por lo tanto, la razón por la que hacer espiritismo es pecado es ese riesgo en el que una persona se pone voluntariamente y sin razón alguna. Pero no lo es porque siempre venga el mal. El mal del espiritismo es la peligrosa vía que uno abre cuando invoca la manifestación de esa dimensión de las entidades espirituales. Por lo tanto, no es lícito hacer espiritismo porque el que lo hace se pone voluntariamente en un grave peligro, no porque se trate de un acto intrínsecamente malo el querer conocer qué hay en el más allá. Y que el canal en sí mismo considerado no es algo intrínsecamente malo se ve en que el profeta Samuel se manifestó en una sesión espiritista tal como dice la Biblia en el pasaje de la pitonisa de Endor, 1 Samuel 28. El espiritismo es un canal que se abre, si el canal hubiera sido algo intrínsecamente malo el profeta no hubiera accedido a hablar a través de ese canal. Pero aunque el canal en sí mismo no sea malo, sí que es malo que un humano abra esa puerta que no le es lícito por el peligro que conlleva. Si la puerta no fuera peligrosa, Dios no nos prohibiría abrirla. Los mediums son canales para los espíritus. El problema es que a veces se quedan dentro y no salen. Un poseso es un canal permanente para el demonio. La persona posesa ya no puede dejar de ser canal para la manifestación de ese espíritu maligno. Conclusión: no es que Dios se oponga a que conozcamos lo oculto, sino que nos prohíbe que lo conozcamos por un medio que, primero, nos mezclará errores, o segundo, nos puede destruir la vida al no poder cerrar ese canal cuando se produce la posesión. Anexo a la cuestión. En el texto bíblico del libro de Samuel en ningún versículo se dice que el profeta se apareciera visiblemente al rey Saúl. La pitonisa entró en trance y fue ella la que le vio. El profeta habló a través de la pitonisa en trance. Además ella vio el alma del profeta como las ven las personas que ven almas, con figura humana y vestidas. Por eso la nigromante cuando es preguntada con qué figura lo ve, responderá, es un anciano que sube y está cubierto con un manto, 1 Samuel 28, 14. Cuestión 229. Los Urim y los Tumim. Bien entendido el tema del canal, se entiende mejor por qué Dios permitió el uso de los Urim y los Tumim en el Antiguo Testamento. Parecería que estos instrumentos son una contradicción con la doctrina general expuesta respecto a la prohibición del uso de instrumentos y métodos para comunicarse materialmente con el mundo espiritual. Pero estos instrumentos de oráculo sí que se podían usar porque eran un medio, un canal, para comunicarse con Yahvé y solo con Yahvé. Se podían usar porque él había permitido usarlos, y por lo tanto no podía interferir en ellos el maligno porque Yahvé no lo iba a permitir. Es decir, si no se permite usar instrumentos para contactar con Dios, los ángeles o los difuntos porque es peligroso y puede intervenir el demonio, sí que se permitió el uso de los Urim y los Tumim porque por orden de Dios los demonios no podrían interferir en las respuestas. El razonamiento para permitir un método y prohibir los otros es lógico. Pero en la sabiduría de Dios,
aunque concedió este medio para atender a la necesidad psicológica de conocer respuestas en momentos de angustia, no permitió que se conociera ni qué forma, ni aspecto tenían, ni cómo se utilizaban. Dios no permitió que se consignara en las páginas sagradas de la Biblia cómo eran y qué procedimiento había que seguir, para evitar toda tentación de uso por parte de quienes no tienen ya permiso para ello. Pues los Turim y los Tumim eran como el libelo de repudio, una concesión a la debilidad humana. Esa necesidad humana por conocer las respuestas divinas de un modo visible, llega a producir angustia si no se satisface. Y en medio de la angustia era mejor que aquel pueblo primitivo y no muy avanzado en los caminos espirituales tuviera un escape legítimo y permitido a que se fueran a buscar las respuestas por medios ilegítimos. Fue un medio permitido en el pasado pero que no quería que se utilizara en cuanto el pueblo de Dios progresara en el conocimiento de Dios. El verdadero oráculo de Dios, donde se han de buscar las respuestas, es la oración. En la oración habla verdaderamente Dios. Yahvé Sebaot comunica al alma sus respuestas en la oración de un modo tan real y verdadero como cuando se comunicaba a través de esos medios, pero los seres humanos a veces, sobre todo en momentos de angustia, sentimos un hambre terrible de respuestas visibles, no nos quedamos satisfechos con que la respuesta de Dios sea que esperemos o que su respuesta sea su silencio. A veces la respuesta a nuestras preguntas es espera, también lo es su silencio, el silencio de Dios, es una respuesta. Nunca es lícito querer quebrantar el orden de Dios tratando de arrancarle una respuesta. No solo no es lícito, sino que nunca accederemos al conocimiento de la mente de Dios a través de esos atajos ilegítimos. Lo dicho acerca de los canales da luz acerca de los sueños proféticos de los cuales aparecen no pocos en la Biblia. El problema de los sueños aparentemente proféticos es que en sí mismos no llevan un sello que nos digan si vienen de Dios o de la inspiración del demonio. En sí mismos considerados son un canal ambivalente, un medio que podría ser utilizado por entidades buenas o malas. Son los resultados los que mostrarán su procedencia. Además, si los sueños aparecen como consecuencia de realizar esoterismo o invocaciones, serán un medio usado por el maligno. Pero si vienen espontáneamente, pueden provenir de inspiración de los ángeles. Y si los sueños con mensaje o proféticos aparecen tras un gran aumento de la vida de oración y amor a Dios, todavía tendremos más razones para pensar que ese canal está siendo utilizado por el bien. Esta explicación es válida de modo general para el discernimiento de todo don divino que use medios que por su naturaleza pueden ser canal de comunicación, o de simple manifestación, tanto del bien como del mal. El criterio dado sirve tanto para una locución, visiones, etc., etc. Cuestión 230. ¿Puede un ángel poseer a alguien? Lo mismo que la corporalidad de los humanos puede ser usada como canal para la manifestación de los espíritus malos, igualmente esa corporalidad podría ser usada como canal para manifestación de los espíritus buenos. Sin embargo, el fenómeno no sucede de forma idéntica en uno y otro caso. El demonio está deseando quitar la libertad, los ángeles no quitan la libertad. Sí que es cierto que hay místicos reconocidos a lo largo de la historia que han dado mensajes de parte de Dios en estado estático, y que ni ese momento estático ni después la persona era consciente de lo que había dicho el ángel, la Virgen o Dios a través de él. El cuerpo de un místico puede ser usado como canal de manifestación del mundo angélico porque el místico consiente. Si no deseara ser instrumento de Dios, dejaría de serlo. Dios no fuerza a nadie. Hay que hacer notar, de paso, que la mayor parte de las personas que han sido usadas para entregar mensajes de Dios o de ángeles, son perfectamente conscientes del mensaje que están dando. Pero ha habido otros casos en que se han dado en estado estático. Y en esos momentos el cuerpo, la voz, son usadas como instrumento de seres angélicos, son en definitiva canales para entregar un mensaje. Pero no podemos hablar de posesión, porque no se trata de un estado permanente. El que posee algo lo posee permanentemente, no a ratos. No es dueño de algo el que solo lo tiene en su poder un rato. Del místico que actúa de ese modo hay que decir que en ese momento es instrumento de Dios. Cuando se entiende este asunto de los canales usados por el mundo espiritual,
uno comprende que las personas que usan las cartas del tarot, la bola de cristal, el reiki, el péndulo, están usando objetos que pueden ser instrumentos para la acción de los seres malignos. El péndulo, por ejemplo, no tiene en sí nada de diabólico, pero puede ser usado como instrumento de los demonios, pues ellos pueden interferir en su uso. Incluso en las personas que utilizan con la mejor de las voluntades ciertos objetos para canalizar energías, los demonios pueden interferir. Por eso en tantas personas que trabajan con energías he encontrado influencias demoníacas cuando han venido a mi parroquia. Aun suponiendo que existan esas energías, los demonios encuentran por esos métodos medios para intervenir. La persona que lee el tarot con mucha experiencia ciertamente ve cosas. Y no es porque las cartas le digan algo, sino que espíritus le sugieren esas cosas, le sugieren en la mente esas interpretaciones cuando las está viendo esas cartas. La sucesión de las imágenes de las cartas es aleatoria, pero la interpretación que haga la va a hacer bajo esas sugerencias invisibles. De ahí que la pitonisa que lee el tarot afirme que las cartas le hablan. Lo mismo se puede decir de todos los modos de adivinación, pozos de té, bola de cristal, etc. El método es lo de menos. Pero si pudiéramos ver el mundo invisible, veríamos que distintas entidades espirituales se colocan al lado del adivino para sugerir, para introducir interpretaciones a partir de lo que el adivino ve. Por eso algunos a veces adivinan de forma tan concreta y certera. Pero como los demonios no son entidades buenas, a veces hacen errar tan claramente al adivino para su vergüenza. Aunque no todos los adivinos invocan a estas entidades, hay que tener en cuenta que el mero hecho de practicar la adivinación basta para que vengan. Los demonios se acercan allí donde se practica cualquier forma de adivinación, bien sea adivinación del futuro o de lo oculto. Lo mismo sucede con la astrología, la cual supone un mero método de proporcionar elementos al adivino para interpretar. En sí mismos esos elementos son vanos, no son portadores de ninguna información acerca del futuro, pero en la medida en que estén más abiertos a interpretación dan más posibilidades a los espíritus para sugerir al astrólogo. Cuestión 231. ¿Hay manifestaciones de difuntos en la Biblia? Como si de un símbolo se tratara, hay dos manifestaciones de difuntos en la Biblia, solo dos. La primera es ilícita, aparece en 1 Samuel 28, cuando la pitonisa de Endor abre un canal ilícito a través del espiritismo pues evoca el espíritu de un difunto. La segunda manifestación de un difunto se da en el monte Tabor, cuando en la transfiguración se aparece el alma de Moisés. Pero Jesús no abre ningún canal ilícito, simplemente se manifiesta el alma de Moisés. Lo mismo ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia, cuando el alma de un difunto se aparece sin que nadie la invoque, entonces eso depende de la permisión de Dios y no debemos preocuparnos pues será algo que tendrá que ser permitido directamente por Dios. Nosotros no podemos llamar a las almas de los difuntos para que nos hablen. Pero si ellas mismas espontáneamente lo hacen, no debemos preocuparnos. Si nos fijamos en que solo haya estas dos manifestaciones de difuntos en la Biblia tiene un gran carácter simbólico, una manifestación a través de lo esotérico, otra a través de un canal lícito permitido por Dios. Como si la Biblia quisiera enseñarnos que las intervenciones de los difuntos en nuestro mundo pueden venir por una o por otra vía. Cuestión 232. ¿Por qué Jesús llama serpientes y escorpiones a los demonios? Les llama así para compararlos con esos animales que son sigilosos, silenciosos, se esconden, bajo una piedra pueden aguardar taimados el tiempo que haga falta, viven pegados a la tierra, símbolo de los apegos a las cosas mundanas, y sobre todo albergan un veneno en su interior, un veneno que producen ellos mismos y que están siempre dispuestos a inocularlo en los demás. Son depredadores de sangre fría, no muestran ningún tipo de cariño, como todos los reptiles, no es posible domesticarlos. Además hay muchos tipos de serpientes y de escorpiones, símbolo de los distintos tipos y clases de demonios. El mismo Leviatán, Satán, que es descrito por la Biblia con el aspecto de una gran serpiente sería el jefe de las serpientes demoníacas. Mientras que el Behemoth, Lucifer,
que es descrito como monstruo terrestre, sería la máxima jerarquía de los escorpiones. Ya que en esta cuestión hablo del paralelismo entre la zoología y la demonología, no puedo dejar de decir algo de la mangosta. Y cuando explique las características de este animal no podremos menos que admirarnos de las sorprendentes similitudes entre ambos ámbitos, el zoológico y el espiritual. La mangosta es un pequeño mamífero que es el único que puede gloriarse de alimentarse de serpientes y cobras. Todos los mamíferos temen a las cobras, los más grandes también, sabiendo que lo único que pueden hacer contra ellos es alejarse. Esos grandes mamíferos son como los santos que, por grandes que sean, se alejan del peligro, y obran sabiamente. Por eso las cobras devoran a los pequeños mamíferos, símbolo de los que no tienen gran santidad. No obstante, la mangosta es un animal que no solo no rehuirá el combate con la cobra, sino que además, en cuanto se encuentren cara a cara, la cobra sabe que no saldrá con vida. Es un animal diseñado por la naturaleza, por la mano de Dios, para combatir a ese depredador ponzoñoso y traicionero. Y en sus genes tiene lo necesario para realizar con éxito ese enfrentamiento. Los cristianos deben alejarse del demonio, pero el exorcista tiene el encargo de enfrentarse a él. Aunque la mangosta sería no solo símbolo del exorcista, sino más bien del exorcista que se dedica a este ministerio de forma regular, del que lo ejerce toda una vida y adquiere sabiduría en ese combate. Y de forma más precisa podríamos decir que la mangosta, cuadrúpedo que no está dotado de gran belleza, sería perfecto símbolo del exorcista que tiene un llamamiento de Dios para ese ministerio y que ha recibido dones para ejercerlo. Dicho de otro modo, la mangosta sería símbolo del exorcista. Pero si observamos más atentamente el simbolismo inherente a ella, habría que decir que refleja más perfectamente al exorcista ad ministerium. Y si profundizamos todavía más, veremos en ella un símbolo perfecto del que tiene una vocación dada por Dios a este ministerio y que por ello Dios le ha concedido dones para ejercerlo. El combate entre una mangosta y una cobra es espectacular. En cuanto el pequeño carnívoro ve una serpiente venenosa, empieza a dar vueltas con suma rapidez en torno de esta, saltando de acá para allá y con todo el pelo erizado, hasta abultar doble de lo que es. La serpiente trata de morderle, pero entre los saltos y la defensa que constituye la masa de pelo, no consigue hincarle en el cuerpo los garfios venenosos, y en cambio, la mangosta en un momento de descuido del reptil, salta sobre él y le parte el cráneo de una dentellada. Lo notable, sin embargo, no son los detalles de la lucha, sino la intrepidez, decisión, rapidez y suma destreza con que el animalejo ataca a tan peligroso enemigo. La mangosta lucha de un modo peculiar, el más adecuado para su enemigo. Pues allí la fuerza y los músculos contra un ser venenoso son inútiles. Un error grave de la mangosta supondría la muerte, del mismo modo que si el demonio inocula su veneno en el exorcista y le hace abandonar el buen camino también supondría la muerte de su alma. El veneno puede ser la lujuria, la vanagloria, etc. La investigación ha demostrado que la mangosta es tolerante a pequeñas dosis de veneno de cobra, pero que no es inmune a él. El exorcista no es inmune a la tentación del demonio, ni a otros tipos de sus ataques. Pero sí que es inmune a ciertas dosis de tentación que a otros les harían perder la paz o caer en el nerviosismo, la intranquilidad y finalmente en la ansiedad o la obsesión. Las mangostas salen casi siempre victoriosas por su rapidez, agilidad y cronometraje, pero también por su grueso pelaje. Todo esto es símbolo de la protección de Dios y de la rapidez para esquivar al momento, al segundo, la tentación. Ya que si se deja que penetre un poco, hará su efecto y se perderá la agilidad para esquivar nuevas mordeduras. No olvidemos tampoco que el veneno de cobra es mortal, pero en dosis pequeñas es medicinal y beneficioso. Lo mismo pasa con el conocimiento de la demonología para la gente normal y los sacerdotes no exorcistas, dosis adecuadas son beneficiosas. Más allá de cierta medida se convierte para algunos en una obsesión. La mangosta sabe que no acabará con todas las cobras, pero las mantiene alejadas de su territorio, por eso una mangosta en un jardín asegura la tranquilidad de sus habitantes. Siguiendo los símiles que la naturaleza visible nos ofrece,
Se podría decir que si la mangosta es símbolo del exorcista, el águila sería símbolo de San Miguel que alado desde el cielo se abate desde las alturas y con sus garras aprisiona al reptil. No hay antítesis mejor que estos dos mundos de estos dos animales, uno el mundo de las alturas límpidas, de los cielos luminosos, el otro la tierra y los escondrijos bajo las piedras. Los sapos, culebras no venenosas y demás animales repugnantes serían símbolo de los seres espirituales deformes por sus pecados pero que no llegan a tener el veneno demoníaco en su ser, serían esos seres símbolo de aquellos que todavía no han llegado al extremo de fabricar veneno para dañar con él a otras criaturas.